Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué momento van a poder ver este video. Este es otra investigación más y tengo el placer de tener a Karina García. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, súper feliz. Bueno, Karina está en Panamá, así que es increíble cómo vamos conectando con diferentes partes, pero en un mismo momento, ¿no? Del mundo, ¿no? La última investigación fue con una persona que estaba en Alemania, después en Perú, así que maravilloso. Los ciclos de investigación tratan unos temas en el cual quiero recalcar que Karina no tiene idea, no sabe nada del tema y vamos a seguir estrictamente los protocolos de la metodología Grifasi. Con eso voy a empezar. Y además quiero recalcar que todas esas investigaciones a lo largo, creo que aparte de poder ofrecer, nos ayudan mucho a nosotros a seguir como mejorando nuestras habilidades y todo lo demás con respecto a los aspectos sutiles. Y el tema que nos espera hoy está muy interesante, así que ¿estás lista para echarte? Sí, lista. Muy bien, Karina. Te invito a recostarte. Sí, quiero que te vayas relajando poco a poco al sonido de mi voz, que cierres los ojos, que vayas respirando lentamente. En cada respiración te vas relajando y te vas conectando con tu parte sutil, te vas llenando de energía. Cualquier situación que te pueda estar molestando, inquietando, pues en cada exhalación la liberas, te conectas con mi voz a pesar del ruido externo que puedas ir sintiendo, estás conectada con mi voz. Em, a la cuenta de tres te sigues relajando. Uno. Y cada vez te vas relajando más y más, conectando con tus aspectos sutiles, con tu parte etérica, no importa cualquier sonido, no importa cualquier sonido externo, tú te relajas, tú te relajas. Dos, te sigues relajando, te sigues relajando. Y se hace más fuerte la conexión que tienes con mi voz, con esta sesión de investigación. Y a mis tres estás completamente relajada, conectada con tu parte sutil. Tres. Bien, Karina. Te voy a invitar a que observes qué ocurre en un nivel sutil en el cerebro de un
sujeto con una discapacidad cognitiva. El cerebro de una persona con discapacidad cognitiva que de pronto desarrolla nuevas y sorprendentes habilidades en el arte, la música, las matemáticas, después de una lesión en la cabeza, un ictus, algún otro accidente en el sistema nervioso central. A mis chasquidos de dedos, tú vas a observar claramente y sutilmente el cerebro de una persona con una discapacidad cognitiva y al tener un accidente desarrolla habilidades como las artes, matemáticas, música. Una, dos, tres. Sí, lo que veo es el cerebro, Ujú, eh, sí, rosadito, y están como, como esas descargas eléctricas, como esas ramificaciones, ok. pero lo primero que vi cuando me decías como discapacidad es que es como si esas ramificaciones de alguna manera como se cortaran o no llegaran a conectarse con otras. Es como si hubiese un corte, ¿sí? Ujú, Entonces dejaban de conectarse con lo que antes se conectaban. Y luego, cuando me dices como que aprenden nuevas habilidades, es como ujú, que como no logran conectarse con esas anteriores, se conectan como con otras partes. Y ahí sí, se ramifica, se conecta ok, con esas otras partes. ujú. ¿Y qué áreas percibes involucradas o visualizas involucradas? Cualquier zona del cuerpo que sea percibida a eso que estás explicando. Es como distinto en ciertas personas, pero por lo menos en este cerebro que estoy observando, es como si se conectaran, mm, como si se hubiesen desconectado más de la parte izquierda y se conectan más a la derecha. Y es como una persona que está pintando, como haciendo arte. Ujú. Bien, al inicio estabas comentando que hay como unos circuitos cerebrales, ¿verdad? Existen esas estructuras o circuitos cerebrales extrasensoriales en la mente humana que se activan con un shock, trauma o condiciones anómalas. Sí, no y en qué parte. Si es como que si hubiese como ese shock, es lo que hace que como que se desconecten de Ujú, ese circuito de donde conectaban antes, de las áreas en donde antes conectaban. Y es como que, como si se cortaran, o sea, como cuando se ve como un cable pelado y queda como abierto, así. ujú, Eh, y luego como que se retrae un poco, se retrae y busca como otras vías por donde como reconectar. Algunas como que quedan así sueltas, ujú. las veo se quedan como sueltas y otras sí buscan como reconectarse o reempatarse, justo así así como un cable cuando uno lo quiere como volver a Como los empatar. circuitos. Ok, ok. ¿Puedes escribir cuáles son y cómo funcionan?
esas estructuras o los circuitos cerebrales extrasensoriales? ¿Cuáles son y cómo funcionan? Describe lo extrasensorial. ¿Cuáles son y cómo funcionan? Después de un Sí, shock, de un trauma, de una condición anómala, de una condición así que de repente surgió. es como si vinieran del, de la parte trasera, como si subieran estos, como, sí, como cablecitos también, ¿no? Así como Ujú. esos circuitos eléctricos subieran y eh, encuentran como un lugar en el cerebro, como si despertaran realmente, porque no es como que estaban conectados, sino como que emergen, Emer- es como que como si salieran, como si emergieran y encuentran un lugar en el cerebro Bien. donde conectarse. ¿Y, y cómo funciona? Ok, tú me estás diciendo que comienzan a emerger y vuelven a conectarse como en otras partes. ¿Y esas otras partes qué le dan? ¿Cómo funcionan? ¿Qué hacen? Sí, es como si se desarrollara una nueva capacidad, una nueva habilidad que antes no se percibía porque no estaba conectado. Y Ujú. esta eh, es como algo nuevo para la persona porque Ok, no lo había percibido o sentido antes. bien. Eh, Se conecta como con cualquiera de los, o sea, con el cerebro en sí, puede ser como con la parte izquierda y desarrolla así más como la lógica, el pensamiento crítico, las matemáticas o también acá, bueno, la creatividad, las habilidades y también es como si conectaran las dos áreas, ujú. conecta las dos áreas y desarrolla también como ya capacidades como intuitivas, como si expandieran también el cerebro El cerebro. um, Ujú. y como muchas más ramificaciones, como si se unificaran los dos hemisferios Ok, y, y hay como más como claridad, como percepción, per- intuición, ujú, sí. Y eso ujú. funciona como también hacia abajo, uh, com, cuando ya está como todo conectado en el cerebro, es también como que esos circuitos van conectando por todo, por la columna, Ok, por todo el sistema nervioso, hacia todo el cuerpo, y el cuerpo como también es como si se llenara es lo que como rayitos, es como circuitos, rayitos, luces, como por todo el cuerpo. bien. Y es también como capacidad como sensorial, o sea, la percepción Percepción. del espacio. Sí. Percepción del espacio. La información que se vuelve accesible repentinamente, ¿ya está contenida en la mente humana? ¿Qué percibes al respecto? Sí está contenida, solo que lo veía así, como dentro, en la parte baja, acá como Sí, en la nuca. Y en algunas personas es como que mm, son como hilitos cortos que no se llegan como a alargar para conectar con el cerebro. ok.
sino como cuando hay un evento o hay una intención interna de la persona y esas áreas es como que entonces comienzan como a crecer, como a emerger, como a subir para conectarse en el cerebro. Se puede ser como por un evento, por un shock o por intención interna de la Tensión persona, interna. Ujú, sí, como de encontrar, como de desarrollar en sí ujú, capacidades que comprende, como que no sabe, pero que comprende o siente que que están implícitas en ella, como que sabe, como el cuerpo, el mismo cuerpo, la misma intuición, sabe que ujú. están aquí y sabe que se pueden desarrollar y por lo menos en estas personas, cuando lo intencionan así, sí, como crecen y se desarrollan y van buscando como esas conexiones para desarrollarse o también por un evento externo. Sí. Bien, muy bien, Karina. Interesante. Ahora te voy a pedir que observes el campo energético, o sea, podría decirse de los chakras, de un individuo que manifiesta el síndrome de Savant adquirido. El síndrome de Savant adquirido, o comúnmente conocido como el síndrome del sabio adquirido. A la cuenta de mi chasquido, una, dos, tres. Sí, es como si tuviese relación con esto, de que esta persona como que desarrolla de pronto es en su cuerpo, eh, sabe que está esa área, sabe que está esa área como no sé si decir dormida, ¿no? Pero que está allí, pero está como Ok, sí. sin Lo que utilizar. venga a tu mente está perfecto. Sí. Y luego hay como si fuese una alineación en su campo, en todos sus centros, en todos sus centros energéticos. Es como si Mm, estuviesen, eh, como si hubiese una alineación, estuviesen alineados y toda esa energía fluye por toda la columna y hasta la pineal. ujú. ¿Qué Y eso más? Ujú. hace que crezcan esas ramificaciones, se conecten y tenga como más o mejores capacidades Ujú. perceptivas. Perspectiva. Sí. Perfecto. Em, ya vamos por la sexta pregunta y es, ¿la habilidad adquirida puede derivar de una condición de naturaleza exógena, es decir, externa del individuo? Esta nueva condición del síndrome del sabio del savant, puede derivarse de una condición de naturaleza exógena externa del individuo. Dime todo lo que percibes al mi chasquidos. Una, dos, tres. Es más que todo algo interno. Ujú. Es Veo algo. como que si pudiese ser algo externo, es más como un acelerador de la condición, más no Ok. es como lo externo lo que, lo que lo inserta, ¿no? No, no es como que se inserta de algo externo, sino como que lo acelera o lo amplifica. Ujú, Y me llega como si es algo externo, fuese de pronto como alguna planta, como o plantas o drogas, o ujú. mm,
Respiración, también me llega como respiración. Respiración. Ujú, Sí, como holotrópica, diafragmática, como es como estas respiraciones que activan el DMT. ujú, Sí, ujú. ¿Qué implica la parte subliminal, el despertar repentino de estas capacidades superiores en la mente del individuo con discapacidades cognitivas? ¿Qué implica para la parte subliminal el sí, la parte, despertar repentino asociado con las discapacidades cognitivas? sí, la parte subliminal es como si eh, se expandiera, hubiese un pequeño como desajuste o desorientación de, de la parte energética, pero es como rápida, es como si se pudiese ajustar rápidamente. Mm, Es como algo, como un choque, como algo nuevo, pero la persona es como si la parte energética se ajusta rápidamente al cuerpo del individuo. ok. Muy bien, Se Karina. expande, se Se siente expande. como, sí, como grande, como fuerte, como Ujú, expandido. ujú, ujú. Interesante. Muy bien, Karina. Toma una respiración profunda. Hasta aquí hemos terminado, pero sin embargo vamos a continuar con una parte de exploración libre. En una de las preguntas del protocolo, comentaste que realmente no venía de una condición externa, sino era como de una aceleración o acelerar un despertar. Conecta con una persona con el síndrome de Savant e investiga, conecta esa parte sutil si ellos saben cuándo va a suceder este despertar o si está conectado con una parte sutil de su historia. Sí, veo una persona um, como que ha tenido un accidente ¿Tuvo un accidente? y esto ha sido, así por decirlo, el acelerador Ujú, o el despertar de ujú, esas habilidades. Y sí percibo como que um, su parte energética estaba como al tanto o como de acuerdo de acuerdo. con, como con alcanzar esta situación o alcanzarlo de esa manera, de esa cierta manera, Muy como bien. si ya estuviese acordado y estuviese ajustando también el cuerpo Ujú, de esta persona para ese evento. muy bien. Ahora conecta con el total de, de seres humanos, sujetos en la Tierra que tienen esta discapacidad. ¿Cuánto es el número de personas que tienen este síndrome de Savant adquirido? ¿Qué número viene a tu mente? como 8%. El 8%.
el 8%. Y te viene otro número como más cercano, al saber que hay muchos de esos individuos en el planeta. Es como si todos los cuerpos tuviesen como implícito ¿Ok? eso en el cuerpo, solo que El 8%. el 8% es como quien ha desarrollado de una manera u otra. Ujú. De ese 8%, eh, pudiera conectar con una de las mentes que esté en este plano con nosotros. Es como si algunos no estuvieran realmente como conscientes de que tienen esa como condición, porque no están realmente como diagnosticados en sí, pero sí está desarrollado. Ujú. Entonces hay uno que sí está, o como que tiene las condiciones, pero no sabe que lo tiene. O sea, sabe que hay algo distinto ¿Ok? en él, pero no sabe qué es lo que realmente es. Y, y puedes saludar, conectar con este individuo, Sí, ¿sí? Eh, Pregúntale cuál es su nombre y de qué año es. ¿Te está hablando? sí, es como si no me mirara directamente a mí, pero sabe que estoy ahí. Ujú. Entonces, me dice Roberto, Robert, como de Roberto, Roberto, como de Argentina. ¿está hablando de qué año? Es como, está como en el presente. Está como en el presente. Él lee su ADN. ¿Qué percibes? Sí, tiene como parte de ADN humano Ujú, y algún porcentaje como, tiene como varias, como varias experiencias. ujú, Y como siriano, liriano, ujú. sí. Ok. Y pregúntale a Roberto si puede comunicarse conmigo. Sí, Sí. Ok. A la cuenta de tres vamos a comunicarnos con Roberto. Una, dos, tres. Hola Roberto. hola, Hola. ¿Cómo estás? yo muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Estamos en una investigación y, y desde esta parte sutil pues nos estamos comunicando para conocer un poco más sobre esta condición del síndrome del savant o del sabio adquirido. ¿Tú sabes de eso? ¿Has oído? No mucho, la verdad, pero las estaba escuchando, las estaba viendo y estaba notando que es como que sí, cosas que han dicho, pues eh, las he notado yo en mí. ¿Y, y cómo así te has conectado? Las sentí, las vi y me acerqué. Ujú. Una de las condiciones o de tus condiciones es ¿piensas más o sientes más?
Siento, siento mucho, siento, percibo. Sientes, eh, percibes. sí, como que escucho a lo lejos, escucho, Ujú. sí, Y, interpreto. e interpretas. ¿Cuántos años tienes? 28. 28. ¿Y de qué año me Sí, estás hablando? 2000. Del año 2000. Sí, Ujú, interesante. Te cuento que estamos en el 2025. Es interesante. Entonces, ¿cuántos años estarías teniendo ahorita? 22. El doble casi. ¿Qué habilidades tienes Em, para ti? ¿Qué sientes? ¿Cuáles son esas habilidades que tú sientes? sí, como si siento cosas antes de que vayan a ocurrir. A veces como si tuviese flashazos o imágenes, ¿Imágenes? sí, de eventos que van a ocurrir y ocurren. Y puede ser despierto o dormido, en sueños también, como que Ujú, sueño y las cosas que sueño terminan ocurriendo. terminan ocurriendo. Mm. Entonces, tu habilidad es más sensorial, más intuitiva. ¿O te gusta también el arte, la matemática, Sí, es que alguno de esos eventos los, los pinto, los dibujo, los pinto, los dibujas? sí. Muy bien. Y luego veo cómo después sí ocurren. Ujú. Y todo lo plasmas en el dibujo. Sí. Muy bien, Roberto. Te agradezco muchísimo que, que hayas compartido con Karina y conmigo tu experiencia. Cuídate, hasta pronto. Desconecta, Karina. Desconecta, respira profundamente, llénate de energía y elimina cualquier conexión que hayas tenido, cualquier parte que no te pertenezca. Pues recupera tu propia energía. ¿Cómo te sientes, Karina? Bien. ¿Cómo te sentiste al canalizar a Roberto? Em, bien, es como si tuviese una energía como, como expandida, como curioso, como bien. Ah, ¿podrías explicarme un poquito más a esa energía expandida? ¿A qué te refieres? Es como si se sintiera como, como expandido, como, como Ujú, grande, como ujú. eh, amplio, como Amplio. limpio, Ujú, equilibrado. ujú, ujú. Karina, me viene la curiosidad, es como la curiosidad si, si estos individuos, pues es al tener la sensación de estar conectados con otros circuitos y estar más expansivo, em, pudieran tener alguna interferencias de otros seres. ¿Qué Sí, observas? como que sí, es como que algunos sí, como si detrás, a veces sin darse cuenta, Ujú, o sea, como que no lo notan, ¿no? Se camuflan y es como si hay otros seres, o sea,
de cualquier raza, ¿no? De cualquier tipo de interferencia, que está como interviniendo y mandando como señales o mensajes Ujú. que ellos podrían creer que son de ellos o sí, como si fueran de Claro, ellos, pero como si realmente fueran son de ellos. como, ujú, pero Y, realmente son como sí, de estas interferencias que le envían como mensajes o ujú, imágenes o voces. mm, muy bien. Em, eh, pero ellos, sin embargo, pueden desconectar de estas frecuencias, de estas energías, Sí pueden, desconectar. solo que sí se Ujú, pueden, pero solo que no se dan cuenta que están allí y si ujú. no lo notan, pues no piensan que son de ellos y son de ellos mismos. El síndrome del Savant está asociado con el autismo, lo que normalmente se escucha o se lee. ¿Cómo se diagnostica este síndrome? Es como si fuese una capacidad o Ujú, un índice de capacidad o de inteligencia ok, distinta a lo normal. ujú. ¿Existen desafíos para estas personas, para estos cerebros eh, asociados a la convivencia con otros? ¿O qué desafíos son los que... Sí, algunas veces como si se sintieran incomprendidos, como si trataran de explicar algo y los otros no le comprenden o no Ujú, entienden o los tachan de locos o de diferentes o de que no diferente? tienen o como si no tuviera sentido lo que dijera. ¿Y cómo reaccionamos las otras personas ante esas habilidades de estos individuos? Mm, es como si los notaran que fueran como algo especial o es como si fuesen únicos. De Ujú, pronto las personas que no comprenden piensan que como que esas capacidades son como propias, únicas de ciertos individuos, pero no que están implícitos también en cada uno. ujú. De hecho, me evoca ahorita, porque también, bueno, ambas tenemos hijos, ¿no? Los familiares, cuando nace uno de estos niños con estos talentos, con el síndrome de Savant, eh, cu- háblame de porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje de rechazo y cuánto es el porcentaje de aceptación para estas personas? Sí, como cuando lo desarrollan desde pequeños, desde bebé, desde el nacimiento, Ujú, sí, ahí se nota cómo van como creciendo esos circuitos desde niños. Eh, ese porcentaje La madre, el padre, ¿cómo reacciona ante eso? Porque médicamente, ¿cómo es diagnosticado, no? sí, es como si para ellos fueran como felices, como si estuvieran como en un campo amplificado. Para los niños es como, como diversión, como juego, como todo es exploratorio, divertido. Pero para los padres es como incomprensible, novedoso, como Ujú, si
como si fuesen como únicos o especiales o diferentes. Ujú. ¿Y cómo afecta el síndrome de Savant a la vida diaria de las personas o a la sociedad? Un poco más de eso, es como si etiquetarlos o como clasificarlos Etiquetar. como algo distinto, como algo como exótico, como algo único, como algo diferente. Ujú. Y encuentras por ahí otra manera de poder apoyar a, o, o consentir más con esas personas con ese síndrome, además de etiquetarlos o de utilizarlos también para temas de investigación? Sí, es como que lo ideal es que las personas se sientan cómodas al tener o al desarrollar esas capacidades, pero que en lugar de eso es como si los alejaran, e incluso Ujú, como de las escuelas, de los salones de clase, como si no quisieran como ponerlos en los mismos lugares con los otros, eh, porque bueno, podría ser que están como algunos como muy, muy avanzados o muy, como si ya estuviesen adelantados, como ujú, adelantados al aprendizaje normal de, de un individuo, bueno, normal. Em, y luego, em, pues como se no se, no se juntan, ¿no? No se juntan, sino que se tratan por separado. bien. ¿Hay alguna Sería, manera? Sí, te corté, te continúa. sería más como apoyar a seguir desarrollando, pues, y que comprendan esas condiciones, solo que algunos lugares o algunas escuelas pues no saben cómo manejarlo. Entonces tendrían que como que aprender de todo esto para poder ayudarlos cuando Ujú, son desde niños. ujú. Tengo dos últimas preguntas porque en realidad es como que me emergen muchas preguntas. Eh, ¿Cómo es que un cerebro con este síndrome eh, pudiera equilibrar más los aspectos cognitivos, sociales, con sus Eh, talentos? sí, lo que veo es como que parecen niños que están como por lo menos cuando son desde niños, ¿sí? Como están como metidos en su burbuja, Ujú, como en su propio aprendizaje, en donde todo es como juego, como divertido. Eh, incluso sí, como si supieran cosas, o sea, ellos en sí como que no se lo cuestionan, o sea, ellos piensan que todos los demás también pueden hacer ujú, lo mismo, o sea, como eh, por lo menos algunos que están como haciendo arte o pintura, es como si tuvieran todas esas ideas y pues como información que les llega como de muchas partes, ya pueden ser así como de las interferencias o ujú. de ellos mismos, ya implícita también por las experiencias de, Experiencia, de, su, de, su, de su misma esencia, ¿no? De, su, esencia. de, su de sus experiencias previas. Es ¿Cuál es? como que de allí va llegando también toda la información que ellos recolectan y la van como plasmando. Incluso cuando son como más lógicos, matemáticos,
le gusta más como los números, los razonamientos, como la lectura comprensiva. Eh, es también como de recolección de las experiencias anteriores y que traen a su experiencia, a su realidad presente, ujú, y es lo que van como expresando, exteriorizando. Para ellos lo ven normal, es como si se sintieran normal y que todo el mundo también pudiese hacerlo. ujú. Maravilloso. Observa a una persona que descubre esos talentos ya adulto. Estamos hablando, trata de buscar entre los 30, 40, 50, 60. ¿Qué ocurre con esa persona? Sí, es como si, bueno, puede pasar como, es distinto, ¿no? Para cada individuo, pero tiene que ver también como con el cuerpo. Hay uno que por lo menos Ujú, en esas situaciones como si hubiese estado como muy contaminado su cuerpo y de pronto se puso a hacer como limpiezas o desintoxicación a su cuerpo, como ujú, ayunos y limpieza, y luego eso como que le ayudó a aflorar esos circuitos ujú. allí, como con esa mejora de la alimentación. Con la mejora de la alimentación. Muy bien. ¿Algo más que deseas tú, Karina, desde esta experiencia y esta información que ha emergido para ti? ¿Algo más que deseas, que desees compartir con este tema, con este síndrome de Savant? Lo que me resulta curioso es como si, o sea, como que eso sí está implícito en el ser humano y sí Ujú, simplemente como de desarrollarlo o de que esos circuitos como, es como si crecieran, como cuando uno está regando una plantita, ¿no? Y claro. espera a que crezca, porque que está como allí guardaditos, simplemente que están como cortitos y Ok, no llegan como a conectar, ok. pero hay ciertas como herramientas, por lo menos esa de la alimentación o como la respiración o ciertos como choques, accidentes Ya. que, que sí, como que aceleran Ujú. ese proceso. Solo la última, y perdóname, es como curiosa. Eh, adelanta, ve al futuro y observa si la humanidad, los individuos, llegan, llegamos a despertar esos talentos. ¿Qué año observas? Bueno, es como si he ido avanzando por ahí en, en ciertos momentos y llego como en 2100, parece, 2100. ¿2100? Ujú, Sí, interesante. hay como eh, eh, co- como un 50% más o menos Ujú, de las personas que, que han despertado como esa, talentos. sí. ¿Y cómo se comporta la sociedad con relación a nuestro presente? ¿Es diferente? Es como si fuese, bueno, una línea, como una línea de tiempo como muy, mucho más consciente, como que sí, am, como que se dieron cuenta cada uno de que tienen estas capacidades Ujú, implícitas y cada uno va como diciéndole al otro, como
comentándole al otro que también como que puede despertarlas, desarrollarlas y que es un estado como de flow, como de equilibrio, como de Ujú, expansión. de expansión. Y sí, y eso es como si inspira a la otra persona a también querer sentirse así. Claro. Y am, los otros como que le explican o se ayudan, como si se ayudaran entre sí a, a desarrollarlo, incluso como de niños también, es como si también se les diera, es como si se les diera como ese apoyo, como si ese Ujú, apoyo de conocerlo, de reconocerlo, de aceptar estas capacidades. de aceptar. Qué bonito, qué bonito. ¿Algo más, Karina? Se ve como mucho apoyo, como mucho em, reflejo, como que se despejan, se reflejan. Ujú, muy Y bien, muy bien, te agradezco muchísimo. Ahora vamos a que vuelvas a retornar a tu cuerpo, a tu respiración, a tu estado presente. Ya a la cuenta de tres vas a abrir tus ojos. Una, dos, tres. ¿Cómo estás, Karina? bien, ah, se siente como una energía bonita, como, ¿Sí? sí, ¿Te, te imaginaste que por ahí va el tema o algo? no, no, ni idea, no, ni Claro. idea. ¿Y qué experiencia te podrías contar? De pronto, a mí me pareció súper interesante, ¿no? Más me evocaba los talentos Sí, sí, es como una sensación de estar como amplio, expandido y amplios equilibrado, sí, como si, sí, eso como este circuito que corría por la columna por la vertebral, columna. sí, hacía como que se amplificara el campo de la persona. Interesante, interesante y te agradezco mucho, te felicito, estuvo súper interesante y bueno, ya nos vamos despidiendo hasta una nueva investigación. ¿Algo más que quieras decir o comentar? Ay, casi, así veían como los rayitos de la imagen, así Sí, como que los rayitos que se conectaban con el cerebro y con todo el cuerpo. sí, me pareció interesante que aparentemente todos los tenemos y tú le explicaste que eran como circuitos como pequeños que no llegaban, ¿no? Pero Y después como filamentos. de un shock o de un accidente o de la toma, no sé si decirlo como toma de conciencia o respiración o un cambio de hábito, es como que conectaras recién, ¿no? Como que se expandieran esos cablecitos. Sí, Interesantísimo. tal cual. Bueno, gracias Karina. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas
que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między
dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger
toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.